Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este encuentro Comercio Ético y Responsable de Alcampo, en el que vamos a asistir a la presentación de su informe de actividad y responsabilidad social corporativa 2020. Conoceremos además el papel que la ética y el compliance juega en la compañía y celebraremos una mesa redonda en la que hablaremos de dos aspectos prioritarios para Alcampo: la sociedad y el medio ambiente. En Alcampo quieren que juntos cambiemos la vida y por ello en el informe que presentamos no vamos a encontrar propuestas o intenciones, sino que vamos a conocer hechos y realidades. Hechos y realidades que parten de unos ejes de actuación muy definidos y que transitan por 5 grandes pilares: los clientes, los colaboradores, los proveedores, la sociedad y el medio ambiente. Todo ello, por supuesto, con la guía de acción de los ODS de Naciones Unidas y teniendo muy presente, como no podía ser de otro modo, la situación provocada por la COVID-19. Voy a dar paso a Yolanda Fernández, directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación Externa de Alcampo, y amante de la naturaleza, del poder de las palabras y de aquello que en general llamamos belleza. Y precisamente por ello sabemos que le encanta contribuir a la sostenibilidad y comunicarlo, sobre todo a la sociedad. Así que Yolanda nos presenta ya este informe de actividad y responsabilidad social corporativa 2020 de Alcampo. Yolanda, cuando quieras. Gracias, Laura, y buenos días a todos. Bueno, a las puertas de unas vacaciones marcadas por el principio del fin de la pandemia y en un entorno local tan cambiante como siempre y quizás más cambiante que nunca, en Alcampo clausuramos hoy, con este acto Comercio Ético y Responsable, el ciclo de encuentro que hemos puesto en marcha, con un doble objetivo. El primero de ellos, dialogar con todos nuestros grupos de interés sobre aquellas cuestiones que entendemos que aportan valor a la sociedad. Y en segundo lugar, celebrar nuestro aniversario. Alcampo cumple 40 años en España y aunque no físicamente, pero sí a través de la magia de Internet, compartir nuestras experiencias, nuestros retos y responder a todas aquellas preguntas que nos queráis hacer llegar. Iniciamos en el mes de junio, el día 2 de junio, estos ciclos y el primero de ellos hablamos de nuestro compromiso con lo bueno, lo sano y lo local de la mano de nuestros proveedores. Continuamos desvelando las claves para ser top employer. El tercer ciclo estuvo basado en la innovación, una innovación dirigida a nuestros clientes, a mejorar la experiencia con nuestros clientes. Y hoy clausuramos y para ello lo seguimos haciendo hablando de comercio, un comercio ético y responsable, porque consideramos que no hay ninguna otra forma sostenible de hacer comercio. Comentaba Laura, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible y nosotros en 2002 nos adherimos al Pacto Mundial de Naciones Unidas de la mano de Kofi Annan, en aquella época secretario general de esta organización, y también de la mano de nuestro director general en aquel momento, Patrick Pañar. ¿Cuál era nuestro objetivo? Instaurar estos 10 principios del Pacto Mundial en todas y cada una de las actividades de la compañía: derechos humanos, derechos de los trabajadores, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Más adelante, la Agenda 2030 de Naciones Unidas fijó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos tienen la finalidad última de hacer realidad el concepto que acuñó en 1987 Gro Harlem Brundtland, la primera ministra noruega, que por primera vez habló de desarrollo sostenible, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. En Alcampo contribuimos prácticamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hay 4 de ellos especialmente importantes para nosotros: el Objetivo 2, el 8, el 12 y el 13. Y sobre ellos voy a contar cómo estamos contribuyendo realmente a hacer realidad estos objetivos. El objetivo número 2 se trata de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En España tenemos unas tasas de pobreza muy altas. El último informe del que tenemos datos dicen que el 22% de las familias en las que vive un menor y están por debajo del umbral de la pobreza es el 22%. Por ello, desde hace más de 9 años hemos puesto en marcha, de la mano de Cruz Roja, una campaña que llamamos Desayunos y Meriendas con Corazón. En esta campaña, tanto nuestros clientes como nosotros donamos de este tipo de alimentos para garantizar que estos
los niños que viven en estas familias tengan acceso a alimentos de desayunos y meriendas. Formamos parte del movimiento de Banco de Alimentos y respondemos a sus necesidades en el entorno local y además a nivel nacional en esa gran recogida que se hace cada año en el mes de noviembre. Y por último, a través de la Fundación Al Campo por la Juventud, trabajamos con las asociaciones que están, pequeñas asociaciones en general, que están en el entorno de nuestros centros de trabajo, con el objetivo de promover hábitos de vida, hábitos de alimentación saludables entre los más jóvenes que viven en familias vulnerables. Esto quizás sea muy en el corto plazo, pero también trabajamos en el medio-largo plazo. La meta 2.3 habla de mejorar la productividad agrícola, los ingresos de los pequeños productores y, en particular, de las mujeres y de los pueblos indígenas. Como os decía en el evento que hicimos el día 2 de junio, dialogamos con dos de nuestros proveedores locales, Eva de Casa García y Victoria de Plus Berries, dos mujeres que lideran sendas empresas contribuyendo a la recuperación rural de España. Y hoy me voy a centrar en el comercio justo. En el año 2002 comenzamos a introducir en nuestros lineales productos de comercio justo. Actualmente tenemos 51 referencias fijas durante todo el año y además realizamos campañas comerciales, la quincena del comercio justo. Estos años atrás, bajo el lema "Las historias que querrás comprar". De esta forma facilitamos a estas cooperativas que operan normalmente en países en desarrollo a que introduzcan sus productos en el comercio internacional y a nosotros facilitar que los pongamos a disposición de nuestros clientes. La meta 2.4, que habla de la sostenibilidad de los procesos productivos. Aquí podríamos hablar de muchos temas, pero hay poco tiempo y me voy a centrar en nuestra política de bienestar animal. Y en concreto es una política que establece una serie de requisitos, pero me voy a centrar en el ámbito de los huevos. Al Campo se ha comprometido a que en 2025 el 100% de los huevos que comercialicemos procedan de gallinas criadas al aire libre. Esto hoy es una realidad en nuestra marca propia Al Campo Producción Controlada. También es una realidad en el 66% de nuestras marcas propias y en el 47% de nuestras marcas de proveedor. La meta 2.5 habla de la diversidad genética y la biodiversidad. Ambos conceptos son una fuente de riqueza y clave para la seguridad alimentaria, para mantener el equilibrio ecológico y la resiliencia de los ecosistemas. En este sentido, desde hace años trabajamos junto con los institutos de investigación que hay en las diferentes comunidades autónomas. Quiero destacar la colaboración que desde hace años mantenemos con el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario. Con él trabajamos en la recuperación de semillas de melones, también de tomates. De hecho, en breve, aquellos que viváis en Madrid o tengáis pensado venir a Madrid de vacaciones, podréis encontrar en todos nuestros lineales estas variedades de tomates que estamos trabajando junto con agricultores locales. Variedades que tienen unos nombres que me encantan: Gordo, Antiguo y Moruno. Así que os invito a saborear estos tomates. Por otra parte, otro proyecto muy interesante es la recuperación del Porcos celta. Es una especie autóctona de Galicia que una empresa, una cooperativa pequeñita, Tres Fuciños, decidió recuperar esta especie con las técnicas de producción tradicionales y que empezó a vender en el canal de la restauración. Durante la pandemia pues, era difícil sacar el producto, contactaron con nosotros y por supuesto introdujimos este fantástico producto en nuestros lineales. Un producto que se ha quedado efectivamente y que sigue aumentando el surtido. Así que aquellos que vayáis de vacaciones a Galicia o viváis en Galicia, también os invito a saborear este maravilloso producto. Además, hoy tenemos la suerte de contar con Carmen González de SFP, con quien estamos trabajando en alianza todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos marinos. También podríamos hablar de nuestra política de bosques sostenibles o de textil sostenible, pero organizaremos otro evento para poder profundizar en cada uno de estos ámbitos. Paso al ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. A través del trabajo las personas podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad, a nuestra imaginación y a la capacidad para hacer realidad lo imaginado, es decir, para innovar. El trabajo, además de darnos independencia económica, nos permite participar y co-construir la sociedad en la que vivimos, nos da seguridad y nos confiere la dignidad necesaria para vivir.
Alcampo es un gran empleador, más de 20.000 personas trabajamos en esta compañía. Además, creamos empleo indirecto a través de las compras que realizamos a nuestros proveedores de producto y servicio, la mayor parte de ellos proveedores españoles. Y al igual que establece la meta 8.5, ponemos el foco en los colectivos más vulnerables. En concreto, facilitamos la incorporación de personas con discapacidad. Actualmente tenemos un 3,4% de discapacidad directa en plantilla y un 5,17% de discapacidad indirecta, es decir, a través de las compras que hacemos a centros especiales de empleo, centros en los que trabajan más de un 70% de personas con discapacidad. Nuestro objetivo, 2025, 5% de inclusión laboral de personas con discapacidad directa. Además, estamos impulsando la FP Dual, como establece la meta 8.6, para promover el empleo y el desarrollo de los más jóvenes. Somos un actor clave en promover los derechos humanos y los de los trabajadores a lo largo de toda la cadena de suministro. Por tanto, como establece la meta 8.7, trabajamos en este sentido. Desde 2004, el 100% de nuestros proveedores firma nuestro Código de Ética Comercial, basado en los 10 principios del Global Compact que hablaba al principio. Y además auditamos a aquellos que operan en mercados o en países de riesgo para garantizar que estos 10 principios se cumplen. Paso al ODS número 12, que como no puede ser de otra manera, ¿no? Producción y consumo responsable. Nos hemos comprometido a ser un actor líder en el desperdicio alimentario, como establece la meta 12.3. Tenemos un objetivo, reducir nuestro desperdicio un 25% en 2025. Además de trabajar en todos nuestros procesos internos para que no llegue ningún producto que tengamos que desechar, en 2020 el 100% de nuestras tiendas participaban del movimiento Too Good To Go. Hemos puesto en marcha descuentos a aquellos alimentos que están próximos a su fecha de caducidad, para sensibilizar e involucrar al conjunto de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores. Hemos desarrollado una formación e-learning y hacemos campañas de comunicación para nuestros clientes. Alineados con la meta 12.4, tenemos un compromiso: 0 residuos en vertedero en 2025. Actualmente tenemos 26 centros que ya cumplen este objetivo y una tasa de valorización del 84%. Significa que solo el 12% de los residuos de nuestra actividad van a vertedero. Además, en 2019 lanzamos un compost de marca propia circular. El 10% del contenido viene de nuestros residuos orgánicos y el 50% del plástico del envase procede de nuestros residuos plásticos. Este compost ha sido seleccionado por el MITER dentro de la guía de buenas prácticas de economía circular que ha publicado. Y en estos momentos, dentro de unos minutos, escucharemos a Albert, que nos explicará el proyecto que también en alianza estamos construyendo con Moda Re y Cáritas para dar una segunda vida a la ropa usada. Además, a través de nuestra página web Alcampo Corporativo, nuestra plataforma Juntos Cambiamos la Vida y el blog Huella, contribuimos a difundir los avances de sostenibilidad para compartir el conocimiento en la sociedad y promover así un consumo responsable. Por último, el ODS 13, Acción por el Clima. Cada año, en los últimos años, el World Economic Forum identifica el cambio climático como uno de los mayores riesgos a los que nos vemos confrontados. Por ello, en Alcampo, desde 2008 comenzamos a trabajar para luchar contra el cambio climático. En 2010 publicamos por primera vez nuestra huella de carbono. Y voy a dar unos datos que demuestran que todo el trabajo que hemos ido realizando ha dado unos frutos muy importantes. Hemos reducido un 80% las emisiones de CO2 por metro cuadrado de sala de venta del Scope 1, gases refrigerantes, gas natural y gasóleo. Hemos reducido un 20% el consumo de nuestra electricidad y desde 2008 el 100% de la electricidad que consumimos procede de fuentes sostenibles. En 2020, por primera vez, hemos calculado la huella de carbono de todos los productos que comercializamos, con el objetivo de entender dónde se generan las mayores emisiones y comenzar a trabajar para reducirlas. Es decir, en Alcampo queremos que nuestro desarrollo sea económicamente eficaz, socialmente justo y medioambientalmente respetuoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, todas estas acciones, estos logros y estas cifras que hemos conocido
son el resultado del convencimiento de que los negocios tienen que tener encima de su puerta, como si fuera un gran cartel de neón, la palabra ética. Alcampo participa en programas internacionales que velan por las condiciones de trabajo y seguridad de los proveedores, que cumplen con los principios de la Organización Internacional del Trabajo, que cumple con la Declaración Universal de Derechos Humanos o del Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, entre otros. Para ello ha implementado todas las herramientas de gestión, de formación, de vigilancia y de control que son necesarias para elaborar, para mantener esta estrategia y este compromiso con la ética y con el compliance. Además, precisamente han puesto en marcha también un comité de ética. De ética empresarial y de compliance nos habla Carolina Pastor Tortosa, directora jurídica y fiscal y referente compliance de Alcampo, con una muy amplia experiencia y muy sólida formación precisamente en este ámbito del compliance. Así que, Carolina, cuando quieras. Muchas gracias, Laura, y muy buenos días a todos. Efectivamente, yo os voy a hablar de la ética empresarial y el compliance. Yo sé que estos dos conceptos se han vivido muy intensamente en la última década. Son muchas las empresas que han alistado sus principios, sus valores, los han trasladado a sus códigos éticos y en los últimos 10 años, pues todas las grandes empresas empezaron a promover y a publicar sus valores y sus declaraciones de cuáles iban a ser los principios por los que se iba a regir su negocio. El caso es que el compliance y la ética surgió en los años 70. Es verdad que nació en la cultura jurídica estadounidense, es una cultura más anglosajona, nació en el sector financiero, en concreto en Estados Unidos en los años 70. Y es que hoy en día, desde esos años 70 hasta ahora, actualmente estamos en un mercado donde pues, los consumidores cada vez valoran más el comportamiento empresarial antes de tomar sus decisiones de compra. Es decir, no compran en cualquier empresa, valoran mucho los principios por los que se rige cada compañía. Entonces, si un negocio quiere tener éxito hoy en día a lo largo del tiempo, no se puede apostar únicamente por vender y por generar ganancias. Se necesita también desarrollar una serie de principios fundamentales que componen lo que conocemos como la ética empresarial, de tal manera que permita la conexión entre la empresa y las personas con la finalidad de aportar algún tipo de valor a la sociedad. Pero realmente, ¿en qué consiste la ética y el compliance? Conceptos que son completamente distintos. De hecho, la ética, por haceros algún tipo de comparación o analogía, es como si fuera la Constitución. La ética enuncia los valores o los principios por los que se quiere regir o con los que se identifica una empresa. En cambio, pues, todo el compliance y los programas de compliance viene a ser como el código penal, el sistema interno que da la alerta sobre los riesgos o las consecuencias de una mala praxis dentro de una compañía. No tanto por los incumplimientos de los valores éticos, que también, sino también pues, el incumplimiento pues, de acciones que son realmente ilícitos penales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ética y el compliance? El compliance, pues, como os vengo diciendo, asegura que los miembros y los colaboradores de una organización actúen conforme a las normas y los procedimientos internos. Sin embargo, la ética pues, tiene como objetivo mejorar el ambiente de responsabilidad entre los empleados y los directivos. Pero ambas figuras colaboran juntas en la formación de una organización que yo entiendo que es una organización integral y que, en definitiva, pues previene las conductas ilícitas, pero sobre todo fomenta un buen clima laboral. Por lo tanto, una empresa o una institución que busque ser socialmente responsable necesariamente tiene que promover una cultura ética y tiene que prevenir y castigar consecuentemente pues, todos los actos ilícitos. Pero hoy yo quiero profundizar un poquito más en los conceptos de ética empresarial. Como os decía, la ética empresarial pues, comprende pues, todos aquellos valores, normas, principios que se reflejan en la cultura de la empresa. Al final, estos principios que conforman ese código de ética que publican todas las empresas, estos códigos de ética empresarial pues, rigen la práctica cotidiana, influyendo
no tanto en las bases productivas de la empresa, sino también en la relación que la empresa va a establecer con sus distintos stakeholders, con sus clientes, con sus proveedores, con sus trabajadores, con el único objetivo de ejercer un impacto positivo en la sociedad. Y es que una empresa que trabaja de manera ética va a atraer talento, va a crear un ambiente laboral seguro para sus empleados y además va a generar mucha más confianza en los consumidores y en los inversores, con lo cual esto finalmente se traduce en un incremento también de rentabilidad para las empresas. Pero si hablamos de ética hoy en día, ¿cuáles son los valores básicos que yo creo que son muy importantes, son los 5 principios que debería tener toda empresa para ser éticamente responsable? Pues obviamente tiene que ser responsable, tiene que tener una responsabilidad social, una empresa comprometida socialmente y que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las zonas donde trabaja, impulsando pues, iniciativas que potencien el crecimiento de la comunidad. Yolanda nos ha puesto antes varios ejemplos. Alcampo, por ejemplo, promueve acciones como el voluntariado en distintas campañas, como la de desayunos y meriendas con corazón, o también está ahora con la causa tan bonita de luchar contra la basura en la naturaleza, bajo lo que conocemos como la basuraleza, y promueve el voluntariado interno de los empleados de Alcampo pues, para contribuir con estas causas sociales que finalmente son de todos. Además, una empresa tiene que tener el valor de la transparencia y la honestidad. Tiene que tener una comunicación transparente siempre con los clientes y con los proveedores y permitir que sus cuentas económicas sean de dominio público, porque son factores que al final van a potenciar la confianza en la empresa. Efectivamente, Alcampo publica sus cuentas no solamente porque sea una obligación legal, también lo hace de forma transparente en su web, tan pronto son publicadas legalmente. Además, yo creo que una empresa éticamente responsable debe fomentar la creatividad y la innovación. Debe incentivar esta innovación para lograr una mayor eficiencia, una mayor rentabilidad y una mayor competitividad. Alcampo siempre cuenta con algún programa donde fomenta la innovación o bien de nuestros colaboradores más jóvenes o incluso colaboramos con universidades siempre para encontrar ese talento, esa creatividad dentro y fuera. Y tenemos, ya digo, muchos programas que no solamente es para la gente joven, sino pues para los colaboradores que llevan más tiempo con nosotros, pero la innovación nunca debe de parar. Y la creatividad y dar la posibilidad de que los colaboradores se expresen en este ámbito. Por supuesto, un valor es indispensable hoy en día es el respeto por la vida familiar. Ya sabéis todos que la conciliación es cada vez más importante para los trabajadores, por lo que el respeto a la vida familiar es uno de los principios fundamentales de la ética empresarial de hoy en día. Y por supuesto destacaría un quinto principio ya comentado esta mañana por Yolanda y que tiene que ver con la responsabilidad social y es el cuidado del medio ambiente. Todas las empresas tienen un impacto medioambiental, ya sea en términos de consumo energético, en el ámbito de la emisión de gases, de ruido, producción de desechos. Por eso, uno de los valores básicos empresarial consiste en proteger efectivamente el medio ambiente. Es un deber que tienen las empresas hoy en día. Alcampo, como ha dicho Yolanda, realiza su informe sobre huella de carbono y además también se preocupan o nos preocupamos porque los colaboradores estemos concienciados con este cuidado del medio ambiente y hacemos periódicamente acciones tan bonitas como poder ir a plantar un árbol juntos. Pero es que además de estos principios que pudieran señalarse como generales o comunes para todas las empresas, hay otros que ya dependiendo de pues, a lo que se dedique cada empresa, cada compañía, puede adaptar para cumplir con este programa ético. En concreto, en Alcampo hay programas que yo considero que son muy reseñables en el ámbito de la ética, como es la lucha por instaurar dentro de nuestro ADN lo bueno, lo sano y lo local, siendo responsable, fomentando las relaciones con productores locales. También
Alcampo y en general el grupo Auchan siempre desde sus inicios han estado muy preocupados por la salud de su cliente. A lo largo de estos años se han promovido distintas campañas buscando eso, mejorar la salud de las personas. También me consta que trabajamos mucho por dar información nutricional, iniciativas como establecer un semáforo nutricional y otras campañas son preocupaciones que tiene Alcampo hoy día y finalmente pues son preocupaciones que tienen que ver con una forma de entender la ética de la empresa. En general, tanto el Grupo Auchan como Alcampo siempre ha tenido un gran compromiso con la ética y con el compliance. De hecho, y ahora os hablo un poquito más de compliance, al final viene impuesto por las normas, en este caso por las normas francesas y las normas españolas, las francesas mucho más pendientes de la lucha contra el fraude y la corrupción, también por el respeto de los derechos humanos, pero también la norma española lucha porque dentro de la empresa se cumplan y no se cometan ilícitos, porque por cambios en la normativa penal, ahora las empresas también son sujetos responsables, también pueden ser penalmente responsables, ya no solamente las personas físicas. Por lo tanto, para poder defendernos como empresa y tener unas determinadas eximentes en procedimientos judiciales, tenemos que desarrollar verdaderos protocolos de compliance y para eso hay que identificar los delitos que se pueden cometer en el seno de nuestra actividad y tomar todas las medidas dirigidas a prevenirlos. Para ello hay que formar a nuestros colaboradores e informarlos. Y con esto estaremos protegidos a nivel jurídico frente a posibles imputaciones de nuestra empresa penalmente. Volviendo a la ética, Alcampo cuenta con un gran programa ético que también da respuesta al compliance. El primer elemento o la Biblia que tenemos es nuestra carta ética, una carta ética que fue configurada hace muchos años en colaboración con todos los países Auchan, una carta ética que tiene o centra sus principios con distintos actores o distintos stakeholders, por supuesto, protege la relación con los colaboradores, protege la relación con los socios externos, la relación con nuestros accionistas, pero sobre todo, y en relación con el tema que nos ocupa hoy, protege la relación con nuestros clientes y la relación con la comunidad. De hecho, la relación con nuestros clientes tenemos verdaderas declaraciones de principios y de intenciones que tienen que ser de obligado cumplimiento en cuanto a la calidad de nuestros productos y nuestros servicios. También la transparencia que yo os hablaba de la información a los clientes. Y también cómo favorecer o que siempre vamos a velar por un consumo responsable. Además, Yolanda ya lo citaba, tenemos un código de ética para nuestros proveedores que firman el 100% de nuestros proveedores, donde también ponemos de manifiesto dónde están nuestros límites, cuál es nuestra postura frente al trabajo infantil y ante otras cuestiones que atañen directamente a la ética. Además, para garantizar el cumplimiento de esta carta, de este código, tenemos un comité de ética donde básicamente se ocupa de conocer y abordar cualquier problemática referente a la ética. También se encarga de proveer a los colaboradores de las pautas de conducta, de esa información y de esa formación. Tenemos configurada una guía ética donde explicamos de una forma amable y sencilla en qué se traducen nuestros principios y cómo los pueden implementar en el día a día. Además, el Comité de Ética también vigila los sistemas de control que tenemos como el canal de denuncias, identificando las carencias y los riesgos. También se encarga de hacer recomendaciones a los directores generales y, en general, vela por el cumplimiento pues, de los valores y los principios recogidos en la Carta Ética. Nuestro programa ético se completa también con un canal de denuncias que Alcampo y Auchan decidieron abrirlo a toda la comunidad, es decir, cualquier stakeholder, tanto los colaboradores, los accionistas, los proveedores, cualquier persona que tenga relación con Alcampo puede cursar una denuncia en este canal de denuncias que es
público denuncias de nuestros principios, de nuestra carta ética, de nuestro código ético, que se atienden escrupulosamente y se investigan escrupulosamente para dar siempre respuesta al denunciante. Por lo tanto, como veis, Alcampo pues, tiene una seria apuesta y una firme apuesta, y además ya lleva camino andado en el mundo de la ética y el compliance. Y bueno, pues en resumen creo que tiene un buen programa ético y que la sensibilidad de esta compañía está garantizada, y por supuesto vamos a seguir trabajando por seguir protegiendo esta empresa por todos los motivos que he comentado y por todas las ventajas que trae desde el punto de vista ético y por supuesto desde el punto de vista del compliance. Muchas gracias, Carolina. Bueno, hemos visto que Alcampo, decíamos, quiere cambiar nuestras vidas, y hemos visto también que no lo hace sola, no recorre ese camino sola, porque busca la compañía y las alianzas con quienes pues también tienen y también comparten esos mismos objetivos. Y en este sentido tenemos con nosotros, por un lado, a Albert Alberich, que es director de Modarre, una iniciativa social promovida por Cáritas. Albert es licenciado en Ciencias Químicas y ha estado vinculado a la Fundación Formació i Treball, promovida por Cáritas Barcelona, desde hace 18 años, y allí ha sido voluntario, patrono, vicepresidente y en los últimos 10 años, hasta enero de 2021, director. Y también es presidente de la Federación Catalana de Empresas de Inserción y de la cooperativa Roba Amiga. Y por otro lado está con nosotros Carmen González Vallés, directora para Europa de Compromiso y Mercados de SFP, de Sustainable Fisheries Partnership. Carmen es oceanógrafa con un máster en evaluación y gestión de los recursos pesqueros. Tiene una amplia experiencia en pesquerías de Europa, de África y del Índico, en las que ha trabajado pues, en programas de monitoreo y de observación pesquera. Actualmente, también dentro de SFP, lidera las mesas sectoriales de compradores de pulpo y calamares. SFP, quiero recordar que es líder global en promover que el 100% de los recursos marinos sean capturados y producidos de manera sostenible, respetando así la salud y el bienestar de los ecosistemas marinos y acuáticos y favoreciendo el consumo responsable. Albert, Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, gracias a Yolanda y a Carolina. Y, por cierto, para quienes se puedan estar incorporando ahora, vamos a dar comienzo a esa mesa redonda en la que vamos a hablar con los invitados de, bueno, pues de esos dos aspectos, de esos dos pilares que comentábamos de Alcampo, ¿no? Les recuerdo, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Recuerdo también que quien quiera hacer alguna pregunta debe hacerlo a través del chat. Nosotros iremos recogiendo esas preguntas y las formularemos a nuestras invitadas e invitados. Vamos a empezar por este último, vamos a empezar por Albert. Albert, por favor, cuéntanos qué es Modarre y por qué la colaboración con Alcampo. Bien, en primer lugar, agradecer a Alcampo la posibilidad de compartir con todos vosotros y vosotras el proyecto Modarre. Para explicar Modarre voy a centrarme en algunos momentos, digamos, históricos que nos ayuden a comprender un poco qué es Modarre hoy, ¿no? Y para situarnos, yo pienso que es imprescindible remontarnos a esa tradición tan arraigada en las familias españolas que hacía que cuando en una familia, en un hogar, había una ropa que estaba en buen estado de uso, pero que por el motivo que fuese ya no era utilizado en el ámbito familiar, esa ropa se llevaba a la parroquia, donde un grupo de voluntarios y voluntarias de Cáritas lo hacían llegar a las personas necesitadas. Ese movimiento generó a finales de los años 80 una reflexión dentro de Cáritas en el que se partía del convencimiento de que esa labor asistencial por la que es conocida Cáritas mayoritariamente se podía dar un paso más. Se podía dar un paso más a partir del convencimiento de que realmente para ayudar a las personas a salir de la situación de exclusión, la mejor herramienta era el trabajo, era la formación y el trabajo. Y se identificó que precisamente esa ropa usada que llegaba en esos momentos a las parroquias, a las escuelas, podía ser un buen elemento de creación de puestos de trabajo. En ese sentido,
se empezaron a desarrollar a nivel de toda España diferentes pequeños proyectos donde se iban creando esas pequeñas unidades de trabajo, de esa preparación de la ropa usada mediante la creación de puestos de trabajo reservados a esos colectivos que a la misma vez acudían a Cáritas para intentar solventar su situación de exclusión, ¿no? Todo ese movimiento tuvo un salto importante hace 10, 15 años, cuando a partir de ese impacto social, que era el primero que interesaba a Cáritas, de creación de puestos de trabajo que permitiesen a las personas que acudían a Cáritas adquirir habilidades laborales que posteriormente a su estancia en esas actividades de Cáritas pudiesen permitirles su inclusión en la empresa ordinaria, que adquiriesen esas habilidades que les permitiesen esa inserción, ¿no? Pero sí que a partir de ese impacto social que fue creciendo y en paralelo al depósito de esas prendas que comentábamos en parroquias y en escuelas, se fueron creando la instalación de contenedores en vía pública, con lo que las cantidades de ropa usada, recogida, cada vez se iban incrementando, ¿no? Por lo tanto, si nos ponemos en el foco de los años 2000, 2010, entre el 2000 y 2010, esa ropa usada que llegaba de manera creciente a los proyectos de Cáritas, éramos conscientes de que más del 70% de esa ropa acababa depositada en vertedero porque no había posibilidades de darle una alternativa de tratamiento ambientalmente sostenible a esa ropa, ¿no? A partir de ahí se creó una nueva reflexión en algunos proyectos de Cáritas más avanzados en el tratamiento de la ropa usada y se optó por seguir creando, seguir incidiendo en la creación de puestos de trabajo, pero también incorporando ese componente medioambiental. Y en ese sentido, varios proyectos de Cáritas pusieron en marcha plantas integrales de tratamiento de la ropa usada. Estamos hablando del año 2012, se puso en marcha la planta de Munguía, en Vizcaya, a través de Cáritas Bilbao. En el 2013, la planta de Sant Esteve de Sarroviras, de formació i treball, de Cáritas Barcelona. Y en el 2014, la planta de Cáritas Valencia, en Ribarroja, en Valencia. Son plantas integrales de tratamiento de ropa usada. Alguna fotografía la habéis visto ahora mientras yo comentaba. Perfectamente homologables con las más avanzadas del resto de Europa, de las más avanzadas de España. Son espacios de gestión que oscilan entre los 4.000 y los 6.000 metros cuadrados de espacio de gestión de esta ropa usada y que esa puesta en marcha de estas plantas ha permitido que a fecha ya del año 2017 el depósito en vertedero fuese eliminado de toda la cadena de valor de estas plantas de Cáritas, que hoy en día prácticamente un 7, un 8% del producto tratado en las plantas se dedique a valorización energética y el resto, ese 80, 90, 88, 90%, 90 y algo por ciento restante, tenga una nueva vida o a través de su reutilización o a través de su preparación para el reciclaje. Y en ese sentido también comentar que en este año 2021 se han instalado en las plantas de Bilbao y de Barcelona y próximamente en la de Valencia clasificadores de la ropa reciclable en función de su composición. Paso imprescindible para que esa ropa usada pueda volver en situaciones de normalidad a ser reutilizada en nuevas hilaturas para nuevas prendas, ¿no? Con lo que completamos el circuito del reciclaje. ¿Qué es Modarre? Modarre es una apuesta de aplicación de la jerarquía de residuos. Si aplicamos la jerarquía de residuos, nos encontraremos con la sensibilización, en primer lugar, las campañas que desarrollamos desde los proyectos de sensibilización en escuelas, con institutos, acerca del consumo responsable y la sociedad en general. El segundo, que es la reutilización. Modarre es una apuesta clara por la reutilización y ahora comentaremos. Y un tercer impacto, que es el reciclaje, que es esa reutilización de esas prendas que ya no tienen la dignidad necesaria para volver a ser usadas, que puedan entrar en esos circuitos de reciclaje
ya sea de productos de downcycling, como productos de poco valor añadido, como tapicerías, aislamientos térmicos, acústicos, y sobre todo en ese nuevo camino que se está abriendo de upcycling, de alto valor añadido, que ese producto, a través de transformaciones mecánicas o químicas, pueda convertirse, esa prenda usada, en una nueva hilatura que convierta en una nueva prenda y así cerrar el ciclo, ¿no? La apuesta por la reutilización de Moda Re, de Cáritas, pasa por una red que hoy es en toda España, está presente en 14 comunidades autónomas y son más de 105, 106 tiendas abiertas al público, Moda Re, en una fase de expansión muy importante. Este año acabaremos el año 2021 cerca de las 120 tiendas en toda España. Y dentro de este ámbito sí que me gustaría destacar el proyecto Con Alcampo. El proyecto Con Alcampo es un proyecto que hemos iniciado con una prueba piloto en Sant Boi de Llobregat. Llevamos un mes de experiencia con este proyecto y creo que es un ejemplo muy claro de una alianza con una empresa que nos permite mejorar el impacto a ambos. El impacto en aspectos de sensibilización, en aspectos de reutilización y en aspectos de creación de empleo. En el campo de sensibilización, a lo mejor puede llamar la atención, pero para nosotros es importantísimo que en un espacio de consumo totalmente normalizado, en un espacio de gran consumo y de nivel alto, que el espacio de oferta de la ropa usada de Moda Re esté en igualdad de condiciones que el resto de productos, para nosotros es la mejor manera de hablar a la ciudadanía y decir, la ropa usada tiene toda la dignidad. ¿Por qué no usamos ropa usada, no? Al final viene aquella anécdota, ¿no?, que decía, oye, la ropa nueva solo lo es una vez. A partir de la primera vez toda la ropa ya es usada, ¿no? Ese espacio de dignificación para nosotros es tan importante como el hecho de la venta en sí, que esa oferta de producto de ropa de segunda mano esté en igualdad de condiciones que cualquier producto de nuevo consumo, ¿no? Por descontado, la reutilización. Abrir nosotros los espacios de venta de ropa usada que se incremente y que eso nos ayude a que lleguemos a finales del año 2021, seguramente con 5 o 6 nuevos espacios, corners, Moda Re, Con Alcampo, y que esos puntos de venta que os estaba hablando de 120, nos acerquemos ya hacia los 130 mediante este tema, para nosotros es importantísimo. Más reutilización llega con el impacto original que buscaba Moda Re con todo este tema, que es la creación de empleo. El espacio de Sant Boi nos ha permitido crear 2 puestos de trabajo directos, pero aparte de esa creación de impacto de creación de empleo directo que pueden representar los distintos corners, está el impacto de empleo indirecto en la preparación de esa ropa para la reutilización, ¿no? Por lo tanto, el convencimiento de que juntos llegamos más lejos, creo que este ejemplo de colaboración de Alcampo con Moda Re es un buen ejemplo de ello. Y para acabar, os comento 4 cifras de Moda Re. Recientemente en CONAMA hemos presentado un estudio realizado con Antesis La Bola y la Universidad Politécnica de Cataluña sobre la recogida de la ropa usada en España, donde se pone manifiesto que Moda Re es el principal operador de ropa usada en España, representa sobre un volumen de ropa recogida de 108.000 toneladas, aproximadamente el 42% de ese volumen lo recogen los 41 proyectos de Moda Re. Estamos hablando de alrededor de 44.000 toneladas, muy por encima de los siguientes operadores que se mueven alrededor del 16%. Eso hace que Moda Re sea el interlocutor, creemos, más importante en ese impacto. Pero para nosotros más importante es la relación de 3 impactos que busca Moda Re. Ese impacto de creación de empleo. Moda Re hoy, los 41 proyectos de diferentes Cáritas de España, desde Vigo a Palma de Mallorca, pasando por Cádiz, por Madrid, por Vizcaya, por Menorca, por Jerez de la Frontera. Todos estos proyectos representan más de 1.000 puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente un poco más del 50% están reservados a estas personas en riesgo de exclusión que están realizando ese itinerario con nosotros, de manera que adquieran esas habilidades que le permitan el salto posterior a la empresa privada.
el segundo impacto, que es este impacto medioambiental. Podemos decir absolutamente convencidos de que Moda Re está dando a la ropa el mejor tratamiento a nivel europeo, comparable a los mejores niveles de tratamiento de lo que es el tratamiento de la ropa usada con su preparación para la reutilización y para el reciclaje. Y un tercer impacto que no he comentado, pero que para nosotros es importantísimo, que era, y vuelvo un poco al origen, que es el de dignificar, ese es un objetivo muy de Moda Re, dignificar la entrega social. Para nosotros el objetivo, y es el que estamos aplicando en estas 105, 106 tiendas que tenemos hoy abiertas al público, de que esa entrega social ya no se realice progresivamente en los roperos, sino que se normalice. Que se normalice significa que esas personas derivadas por los servicios sociales de Cáritas o de muchísimos ayuntamientos con los que tenemos convenio, no se les prepare un lote, sino que puedan consumir en las tiendas que tenemos abiertas al público, absolutamente normalizadas, y que simplemente a la hora de pagar esa ropa que han escogido, de acuerdo con las indicaciones de los asistentes sociales, en lugar de pagar con una tarjeta de crédito o en efectivo, pagan con ese vale que les han proporcionado los servicios sociales. Con lo cual, llegamos a ese triple impacto que es la razón de ser de Moda Re. Quedo a vuestra disposición para cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, Albert, y vamos ahora a preguntar a Carmen. Carmen, cuéntanos qué objetivos tiene SFP y cuál es el papel de la ciencia en todo ello. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, gracias Laura por la presentación y agradecer también al campo que me haya invitado a estar hoy aquí. La verdad que es un placer. Y bueno, pues nada, como has comentado, SFP, Sustainable Fisheries Partnership, es una ONG. Voy a presentarla brevemente porque es muy probable que muchos de los aquí presentes hoy no hayan oído hablar nunca de nosotros porque no trabajamos de cara a la sociedad civil. No hacemos campañas al consumidor, ni tenemos cartelería, ni hacemos grandes eventos, sobre todo de cara al público. Sin embargo, nuestro propósito final es el mismo, la conservación de los recursos, de los ecosistemas, la disminución del impacto en el medio, fomentar una pesca y acuicultura sostenibles y promover una economía responsable, ¿no? Para alcanzar nuestro propósito trabajamos con empresas de la cadena de distribución del pescado, con minoristas y detallistas y el canal Horeca. En España comenzamos en 2014 y a nivel global llevamos más de 15 años en 20 países. Nuestra misión, por mencionar también los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que comentaba Yolanda, es principalmente implementar el ODS 14, que aborda la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y recursos, y estamos alineados pues, tanto con el Objetivo 12, que fomenta el consumo ético y responsable, y por supuesto con el Objetivo 17, que promueve las alianzas, que creo que hoy son foco en este seminario. Mencionar dentro de estas alianzas, de este Objetivo 17, la colaboración con Alcampo desde 2017. Nosotros colaboramos con Alcampo para identificar dónde puedan existir riesgos en la cadena de valor del pescado y apoyar su política de abastecimiento responsable. Además, he de decir que en estos últimos años Alcampo ha mejorado notablemente, no mejorado porque estuvieran mal, pero sino que ha adquirido compromisos muy vitales para mejorar prácticas pesqueras y mejorar el estado de los recursos en numerosas pesquerías y por tanto solo puedo decir que estamos encantados de trabajar con ellos y que esperamos que esta colaboración se mantenga en el futuro. El movimiento global de sostenibilidad se inició principalmente en países anglosajones ya hace unos cuantos años y a España llegó para quedarse. Esto no es una moda, no es una tendencia. Los consumidores están cada vez más concienciados y son más exigentes, están más informados y exigen productos de origen responsable. Y las cadenas de distribución deben colaborar, ¿no? Todas las empresas y los actores deben colaborar para ofrecer y poner en el mercado estos productos. Lo más importante no es tampoco poner solamente los productos que ya son responsables o sostenibles, lo importante es promover la colaboración para que se ejecuten mejoras necesarias en muchos productos que no lo son. Responsable no debería de ser premium, responsable debería ser la norma. Para tener una idea de la dimensión del problema al que nos enfrentamos, me gustaría comentar los datos más relevantes del último informe SOFIA 2020 de la FAO.
para los que igual no lo saben o lo han oído pero no están muy claros con qué es la FAO. La FAO es la Agencia de Naciones Unidas responsable de la alimentación, la pesca y la agricultura. Es un organismo técnico creado en su día con la finalidad de combatir el hambre y la pobreza. Y lo que hace es emitir recomendaciones, códigos de buenas prácticas, emite informes, siempre basados en información científica basada en datos reales. Cada 2 años se publica este informe del Estado Mundial de los Océanos y el más reciente es de 2020. Voy a simplemente unas pinceladas muy rápidas para no aburrir con números, pero bueno, simplemente muy importante, lo primero, el aumento significativo del consumo de pescado. En 1961 a nivel global era de 9 kilogramos per cápita, a día de hoy estamos casi en los 20 kilogramos consumidos por persona y la tendencia es al aumento, a consumir cada vez más proteína animal y además la población está creciendo. Un dato curioso que les puede resultar sorprendente a muchos de los aquí presentes es que a día de hoy la acuicultura y la pesca están igualados en términos de producción global. ¿Por qué digo que nos puede sorprender? Porque nosotros aquí en España cuando vamos a un supermercado o a un mercado lineal no somos conscientes de ese porcentaje tan alto de acuicultura, pero es verdad que a nivel global, especialmente en países asiáticos, la producción acuícola es muy importante. Si vamos a pensar en el estado de las pesquerías, pues pensar que el 30% de las pesquerías, según este informe, entre el 30 y el 35%, están sobreexplotadas. Significa que ya no tienen capacidad de crecer, es más que deberíamos reducir, ¿no? Que deberíamos bajar marchas. Y un 60% están plenamente explotados, con lo cual nos queda entre un 6 y un 7% de poder aumentar, que tampoco sería recomendable. La previsión es que pasemos de los 180 millones de toneladas consumidas en 2018 producidas a unos 205 en 2030. ¿Esto qué significa? Pues que lo que va a aumentar es la producción acuícola, probablemente igual hasta un 30%, ¿vale? Entonces, bueno, aquí acabamos con los números, pero con lo que os hayáis podido quedar, lo importante es reflejar el aumento de la presión sobre los recursos y los ecosistemas, porque la acuicultura también se opera en territorios terrestres y en territorios acuáticos. Entonces, hay una gran presión sobre los recursos. Sin olvidar la dimensión socioeconómica. Los productos pesqueros acuícolas son clave para la seguridad alimentaria y son esenciales en la lucha contra el hambre y la pobreza. Para que os hagáis la idea, hasta el 10% de la población mundial, no estoy hablando de empleos indirectos o de empleos directos, estoy hablando de subsistencia. Hasta el 10% de la población mundial depende directamente de la pesca para su subsistencia. Por tanto, indiscutible, una necesidad clarísima de trabajar en pro de la protección y conservación de los recursos. La buena noticia es que sabemos cómo hacerlo. Tenemos herramientas, tenemos recursos y no significa, no es el fin de la pesca de forma radical. La solución tampoco está en dejar de comer pescados. Existen herramientas, iniciativas para las empresas y para los consumidores para privilegiar un consumo responsable. Y no solamente, como comentaba antes, promover el consumo responsable, sino de productos que ya son responsables, sino promover la conservación de los recursos que igual no lo son todavía y fomentar una economía sostenible. Por supuesto, tenemos un gran rango de productos, no solo de la pesca, que están certificados y es una opción muy recomendable. Pero no podemos olvidar los productos que no lo están, que todavía no son sostenibles en su origen. Es indispensable que la industria pesquera trabaje por solventar los problemas en las pesquerías que están en peor estado. Voy a poner un ejemplo. Si excluimos o boicoteamos productos que no son sostenibles, en mercados como el mercado europeo o el mercado americano, donde tenemos influencia para generar el cambio, estos productos van a encontrar otros mercados donde la prioridad no es la sostenibilidad. Entonces, habremos perdido la influencia de mejorar las cosas. Debemos trabajar por mejorar de forma continuada. Las principales amenazas que están directamente relacionadas con los recursos y ecosistemas, aquí yo no voy a hablar tanto de cambio climático
o de las basuras, pero que también tienen que ver. Pero bueno, yo me voy a ceñir un poco a las amenazas sobre los recursos y los ecosistemas. Son la sobrepesca, la desaparición de los hábitats, la pesca ilegal, que afecta también de forma clara a la economía. ¿Cuáles son las claves para abordar estas amenazas? Entonces, yo aquí lo que quería dar es una pincelada a las como identificar 3 sectores para que sepamos dónde colocarnos. Entonces, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los gestores y desde el punto de vista del gestor pesquero, la clave es la ciencia y el conocimiento. Es indispensable conocer el estado de los recursos. Es tan sencillo como saber cuántos peces hay en el mar para saber lo que tenemos que pescar y lo que tenemos que mantener. Y las interacciones con el hábitat. No se trata solo de pescar, se trata también de saber cómo pescamos, cómo lo hacemos, y ahí entran en juego las buenas prácticas pesqueras. He de decir que las flotas cada vez más, especialmente muchas flotas españolas, cada vez más se están alineando en implementar estas buenas prácticas pesqueras. Indispensable esta ciencia y este conocimiento que sean la base de la gestión y el ordenamiento pesquero. Las recomendaciones, lo que tienen que hacer los gestores, los políticos que van a regular estas prácticas pesqueras, deben estar basadas en ciencia. Y deben aplicarse tanto a escala local como a escala global. ¿Por qué digo escala local y escala global? Bueno, porque tan importante es gestionar recursos que podemos pensar, bueno, pues en nuestras costas, barquitos pequeños. Eso tiene que estar gestionado de la misma manera que a nivel global se tienen que gestionar flotas que operan en medio de los océanos y que os podéis imaginar la dificultad de controlar lo que hacen todos y coordinarlo. Por eso es esencial también, siempre con la ciencia y el conocimiento de fondo, el control y el cumplimiento. Se tienen que establecer reglas de juego para que todos los operadores, especialmente del sector pesquero, cumplan y disminuir y erradicar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, porque la pesca ilegal es la principal amenaza para la destrucción de los hábitats y para la economía. Claro, todo esto está muy lejano de los que estamos hoy aquí sentados. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas de la cadena de distribución o los supermercados, el canal detallista, como en este caso Alcampo? Pues lo mismo, conocimiento, no tanto desde un punto de vista científico, pero el conocimiento de los productos que están llegando a los lineales, el conocimiento de los riesgos asociados y asociado a este conocimiento la transparencia. La transparencia es esencial, tanto para el campo, por ejemplo, con sus proveedores, como para el campo con sus clientes. Y la colaboración y las alianzas. La influencia, trabajar para trasladar la influencia de Alcampo hacia sus proveedores y hacia las pesquerías. Voy a poner un ejemplo muy claro. Uno de los proyectos de mejora pesquera que se están implementando a día de hoy en Perú, en la pota de Perú. La pota de Perú es un producto que se usa principalmente para las anillas de calamar que comemos, que encontramos congeladas. A través del apoyo de Alcampo a este proyecto, los propios pescadores artesanales de Perú han visto cómo en España hay un reconocimiento claro y eso les motiva para seguir trabajando. Es decir, la industria tiene que liderar estas iniciativas, porque las ONGs podemos facilitar, podemos coordinar y podemos apoyar, pero lo que hace falta es un reconocimiento de toda la cadena de valor. Entonces, bueno, a través de la política de sostenibilidad de Alcampo podréis ver su compromiso, pero yo he de decir que el apoyo de Alcampo ha sido clave en este proyecto que sigue adelante y que el objetivo es que sea 100% sostenible la pesquería de Perú. Desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista social. El sector pesquero artesanal de Perú estaba totalmente desregulado y ha entrado en un proceso de formalización. ¿Esto qué significa? Significa pescadores que no tenían unas condiciones sociales para trabajar óptimas, que eran alegales, entre comillas, y que están obteniendo licencias y están obteniendo reconocimiento. Entonces, es clave. Y detrás de este proyecto, pues también está la ciencia. Está la ciencia pesquera
y el conocimiento y la gestión de ese recurso. Por último, ¿qué pueden hacer los consumidores? Estamos hablando de consumo responsable y ético. Bueno, pues en primer lugar, hacerse preguntas. Hay que hacerse preguntas, hay que saber qué hay detrás de los productos que consumimos. Y hay que privilegiar distribuidores, supermercados, tiendas, incluso restaurantes que tengan políticas transparentes de sostenibilidad, de abastecimiento responsable. El canal minorista, como he comentado, como el ejemplo de Perú, tiene una influencia inmensa en sus proveedores hasta llegar al origen del producto, y los consumidores tienen esta influencia también sobre los supermercados. Por supuesto, privilegiar el consumo de aquellos productos incluidos en iniciativas responsables es importantísimo, pero exigir transparencia y mejoras en las pesquerías que no sean o que no están etiquetadas como sostenibles o responsables. Lo que comentaba antes, preguntar. Por lo tanto, podemos elegir comer o no comer pescado, pero la realidad es que a la hora de consumir todos jugamos un rol esencial y tenemos la responsabilidad de saber elegir, de preguntar y de exigir. Y debemos colaborar todos por su conservación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, si os parece, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Vuelvo a recordar que quien quiera hacer alguna pregunta puede hacerlo a través del chat. Nosotros los vamos recogiendo y luego se la trasladamos a nuestras invitadas y a nuestro invitado. Y bueno, mientras van llegando las preguntas, a mí me gustaría preguntarle a Yolanda, porque ahora mismo se ha incorporado, perdón, ahora mismo se ha incorporado ese córner de ropa de segunda mano, de Moda-Re, en el centro de Sant Boi de Llobregat, pero Yolanda, imagino que vuestra intención es ampliarlo a toda España. Efectivamente, Laura, estamos trabajando, tenemos todo un planning de implementación. Vamos a seguir en Cataluña. El siguiente que tenemos previsto es en Diagonal Mar, en nuestro centro de Diagonal Mar. Vamos a cerrar Cataluña, implantándolo en todos los centros catalanes, y luego saltaremos a Madrid. Espero que en septiembre podamos tener nuestro primer proyecto en Madrid y seguir con la multiplicación. Como decía Albert, es un piloto en el que tenemos que aprender cómo se hace todo el proceso, cómo somos eficaces, eficientes, qué cosas están funcionando, qué cosas no funcionan. Tenemos que dejar el proyecto a punto para multiplicarlo en el resto de los centros. Muy bien, Albert, has comentado que ahora mismo tenéis 3 plantas donde se está reciclando toda esa ropa. Te pregunto un poco lo mismo que a Yolanda. Imagino que además con el efecto y el potencial que tiene Cáritas de llegar a tantísimas personas, ¿tenéis la intención de ir abriendo nuevas plantas en distintos lugares? Sí, es uno de los retos que tenemos en este momento, porque además la expectativa a partir de la transposición de las normativas europeas, ¿no?, que obligan a la recogida separada en todos los ayuntamientos antes del 1 de enero de 2025, lo que sí preveemos es que va a haber un aumento importante de la ropa usada recogida. Antes se ha hablado de que hemos identificado en este estudio 108.000 toneladas que se están recogiendo en España a través de contenedores, fundamentalmente en contenedores en vía pública. Pero las estimaciones, no hay una cifra exacta porque es muy difícil, pero sí que las estimaciones dicen que entre 800 y 900.000 toneladas de residuos textiles siguen llegando a los vertederos. Por lo tanto, a medida que se facilite esa recogida separada, que se vaya incentivando la recogida separada, es evidente que se va a aumentar esos 108.000 que hemos identificado el año pasado, pues puede multiplicarse por 2 en los próximos años. Por lo tanto, el dar una salida ética y sostenible a todo ese volumen de ropa que se va a recoger va a requerir de más instalaciones, de aumento de las capacidades de las instalaciones actuales, pero también de nuevas instalaciones. Carmen, los océanos son el 70% de la superficie de la Tierra y albergan entre el 50 y el 80% de la vida del planeta, y sin embargo solo el 1% están protegidos y solo el 5% ha sido explorado por el hombre. A mí me gustaría saber cuáles son las alianzas, vuestras alianzas en ese FP, para avanzar en esa investigación y en ese conocimiento que decías
pues que era tan importante, ¿no? Tan importante para todos, también para nuestros océanos. Bueno, pues nosotros principalmente trabajamos de cara a los mercados, ¿no? Y al sector pesquero, como decía. Entonces, lo que queremos hacer es poner a disposición de los operadores, ¿no? Y de los mercados información basada precisamente en esta ciencia. O sea, nosotros no somos un organismo científico, no hacemos investigación propiamente dicha, pero sí que tenemos a disposición bases de datos que facilitan la comunicación del estado de los recursos, ¿no? Tenemos como una base de datos que se llama FISUS, a la que he de decir que Alcampo también ha colaborado, ha contribuido al desarrollo de uno de los perfiles. Entonces, principalmente lo que hacemos es que identificamos esa especie, la zona donde debe estar pescada y producimos, sí que hacemos recomendaciones e identificamos dónde están las mejoras. Por lo tanto, más que ciencia propiamente dicho, lo que hacemos es trasladar esa ciencia a un lenguaje que pueda ser utilizado para promover mejoras, ¿no? Identificamos los riesgos asociados a esas pesquerías y se plantean mejoras para aplicar y luego se hace un monitoreo en base a lo que hayamos identificado que hay que mejorar. Entonces, bueno, más que hacer ciencia, lo que hacemos es que ponemos la ciencia a disposición de los operadores de la cadena de distribución y para utilizarla para promover esas mejoras. Y Carolina, ¿cómo exigís a vuestros proveedores o cómo controláis que la producción efectivamente sea sostenible? Supongo que en aquellos proveedores que están sujetos a algún tipo de estándar, pues será mucho más fácil, pero a lo mejor esos proveedores más locales y tal, que no formen parte de un estándar concreto, ¿de qué manera se controla, digamos, o uno se asegura de que esa producción realmente sea sostenible? Bueno, básicamente, como ha comentado antes Yolanda, tenemos las auditorías al servicio de la verificación de esto que tú comentas y evidentemente luego tienen que aceptar y suscribir nuestro código de ética de proveedores donde tiene que cumplir una serie de estándares, pero lógicamente la única forma fiable de control es mediante la auditoría previa que se hace antes de establecer una colaboración, una contratación con cada proveedor. Albert, antes comentabas un tema, un pilar, por decirlo de alguna manera, también que es esa dignificación de la entrega social, ¿no? Comentabas. Pese a ello, o sea, entendiendo el concepto que nos has explicado y que has puesto encima de la mesa, de toda esa ropa que vosotros recogéis en los contenedores, ¿se siguen realizando donaciones directamente? Sí, O todo el mundo tiene que ir o va a tener que ir a estos corners, a estas tiendas para recibir esa ropa. No, nosotros la cobertura, por mucho que una de las grandes retos que tenemos es la ampliación de la red de tiendas, o sea, que esa mancha de aceite sea lo más capilar posible, es evidente que la sostenibilidad, que es otro de los elementos que no hemos hablado hoy, pero la sostenibilidad económica de todo el proyecto, pues va a hacer que en muchas partes del territorio no pueda haber esa tienda por densidad demográfica, por muchos motivos, esa tienda, ¿no? Ahí el servicio el ropero va a seguir, o sea, Cáritas no va a desaparecer. Lo que sí que se hace es que donde se generen estas tiendas, esa entrega social se canalice a través de estas tiendas. O sea, pero en una población de, yo no lo sé, de 4.000 habitantes, donde ahora pues hay un ropero, difícilmente puede ser sostenible una tienda, pero en cambio ese servicio se va a mantener siempre que el voluntariado nos acompañe y, por descontado, la ropa, sí, seguro que va a haber ropa suficiente como para atender cualquier necesidad. Bueno, otro de los aspectos de los que se hablaba era de la sensibilización, la concienciación. También Yolanda Alcampo es muy activa, tiene muchas iniciativas en este sentido y hoy tenemos dos pruebas de ello, ¿no? Dos buenas pruebas de ello, pero ¿tenéis previsto hacer algún tipo de concienciación, digamos, directa o de otra naturaleza para que poco a poco el consumidor, digamos, para empujar, ¿no?, al consumidor a que vaya entrando en ese consumo responsable? También mencionaba Carmen, ¿no?, que tan importante es también para mover las acciones del resto, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, cualquier proyecto lleva implícito el plan de comunicación, ¿no? Cómo damos esto a conocer a todos nuestros grupos de interés que están implicados y principalmente a nuestros clientes, porque como bien decía Carmen, necesitamos que el cliente introduzca en su decisión de compra la dimensión sostenible, porque si no es muy difícil avanzar en este sentido. Y para ello intentamos que toda la información que demos esté contrastada, sea veraz, sea fiable, tengamos las fuentes claras, porque consideramos que esa es la clave. Hay demasiada información, demasiado ruido y es muy difícil la toma de decisiones. Por eso también asumimos la responsabilidad en una comunicación responsable, ¿no? Lo que digamos que realmente esté basado en datos contrastados, científicos, si quieres. Carmen puede decir todo lo que hemos trabajado para informar sobre los proyectos que estamos haciendo para que el cliente lo entienda y sea capaz de introducirlo en su decisión de compra. Como ejemplo, hace un mes hemos lanzado un folleto comercial basado solo en productos y en acciones relacionadas directamente con la responsabilidad social corporativa, ¿no? De alguna forma para explicarle al cliente qué hay detrás de cada uno de esos productos, ¿no? ¿Qué significa consumir ese producto frente a cualquier otro del mercado? Carmen, este año ya sabes que el lema, lo sabemos todos, el lema propuesto por Naciones Unidas es el océano, vida y medio de subsistencia, que va a marcar el decenio de las Naciones Unidas, de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, que va a ir hasta el año 2030. Más de 70 países, incluidos países del G7, se han comprometido, ¿no?, a cumplir ese tratado. Lo cierto es que el tratado todavía no se ha firmado. Desde SFP, ¿qué opinión o cómo se valora este tratado? Bueno, es un hito, ¿no? Al final, pensar que tantos países se pongan de acuerdo en trabajar por un objetivo común, pues es que es algo casi inaudito, ¿no? Porque la realidad es que los ODS, aunque puedan parecer muy ambiciosos, y este tratado en particular, son casi uno de los pocos acuerdos a los que se hayan adherido tantos países en tantas regiones y que todos estén de acuerdo por ese objetivo común. Por lo tanto, nosotros lo valoramos de forma muy positiva. Creemos que hay que crear esas alianzas de las que, bueno, llevamos hablando toda la sesión y, bueno, creemos que es un paso adelante y un paso clave para asegurar que todos nos involucramos con el mismo objetivo. Bueno, pues me llega una pregunta desde el chat. Nos pregunta uno de los participantes que si las auditorías a proveedores son llevadas a cabo internamente por Alcampo o si están externalizadas. Entiendo que una pregunta, Carolina, que va para ti. Pues se llevan a cabo internamente. De hecho, bueno, se ha viajado siempre a los terceros países, incluso pues, a la India o allí donde tuviéramos una fábrica para verificar in situ cuáles son las condiciones de trabajo, etcétera. Con lo cual, si se hacen a nivel interno, todos los estudios. Muy bien, gracias, Carolina. Pues yo quería también hacer comentar un tema. Carmen ha mencionado también, estamos hablando de consumo responsable y Cáritas ha alertado de que detrás de muchos productos que consumimos pues hay casos de explotación infantil. Quizá no sea en nuestro país o esperamos que no sea en nuestro país, pero sí en muchos otros sitios, ¿no? Albert, ¿cómo se lucha contra ello? Bueno, yo creo que es un proyecto común, ¿no?, de la sociedad. O sea, yo creo que es esa exigencia pero que tiene que ser, yo creo, también como gota de aceite, ¿no? De que la sociedad sea consciente de que no nos podemos permitir ciertos abusos, ¿no? No nos podemos permitir en el primer mundo ciertas comodidades en base a condiciones de esclavitud, de abuso de derechos y tal, ¿no? Yo creo que... Y no tendría que ser difícil. Yo creo que si nos imaginamos, yo qué sé, hace 20 años que nos hubiesen dicho que ninguno de nosotros fumaría en un espacio cerrado y que no pasaría nada y que el mundo no se hundiría y que no aumentarían los casos de
es cuestión de proponerlos. Yo creo que es un trabajo conjunto de sociedad, no nos podemos permitir, yo creo que la clave está en ser muy conscientes de que no podemos generarnos comodidades nosotros en base a situaciones de injusticia en países, en muchos casos, no tan lejanos. Yo creo que el trabajo infantil en España, tengo la sensación de que está absolutamente erradicado, que la sociedad no lo admitiría, pero tenemos que abrir el foco y que esa intolerancia crezca hacia esos países que en muchos casos están muy cerca de nosotros. Claro que sí. Yolanda, comentabas en Alcampo pues esa quincena de comercio justo. ¿En Alcampo creéis que en el comercio justo vamos a poder tener nuevas oportunidades de contribuir a la sostenibilidad? Por supuesto, ¿no? Estamos ayudando a esos pequeños productores que normalmente se agrupan en cooperativas, ¿no? Cooperativas que son capaces de generar riqueza, riqueza para formar a sus hijos, para que sus hijos tengan la capacidad de continuar mejorando ese proyecto y tengan nuevas opciones de vida. Por supuesto que sí, además muchos de estos proyectos son proyectos de agricultura ecológica, es decir, tienen en cuenta la dimensión no solo social, sino también medioambiental. Así que estoy convencidísima de que el comercio justo es uno, ¿no? Forma parte de la oferta responsable que hay que ofrecer a nuestros clientes. Claro que sí. Por cierto, felicitaros porque ha entrado ese proyecto Sustrato Universal de Alcampo con Saica Natur, ¿no? Que ha sido, bueno, digamos, galardonado, ¿no? Distinguido como un ejemplo de buenas prácticas de economía circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? Ahí en ese catálogo de buenas prácticas. ¿Quieres comentarnos algún otro ejemplo de economía circular, ¿no? Que también es un pilar importantísimo que estéis haciendo en Alcampo, que quieras poner de manifiesto? Sí, por ejemplo, las bolsas de caja, ¿no? Las bolsas que más utilizan nuestros clientes tienen más de 50 micras y tienen más de un 80% de plástico reciclado. Y este plástico reciclado también procede de nuestros residuos plásticos. Y ahora, bueno, esto lo digo en primicia y que quede entre nosotros, estamos trabajando también en un pet food circular, ¿no? Que todos aquellos productos cárnicos y derivados del pescado que finalmente no se pueden vender y que no podemos donar, pero que están en perfecto estado, pues estamos trabajando para que formen parte de este pet food que queremos vender bajo nuestra marca propia. Y lo mismo, estamos trabajando en la sostenibilidad del envase. Son proyectos complejos, difíciles, pues porque hay que crearlos en alianza con el resto de los operadores, pero lo importante es sentarnos en la mesa todos, discutir y aunque no lleguemos a nada, el proceso de creación nos ayuda a entender las problemáticas y ese entendimiento de los problemas que hay en el proceso es ya una clave de mejora, ¿no? de intentar ir cambiando. Así que nosotros casi nunca paramos en este tema, ¿eh? Bueno, pues si queréis, de momento no tenemos más preguntas en el chat, no sé si alguno de vosotros queréis comentar o añadir algo a lo que ya habéis hablado, Carmen, Albert o Carolina o Yolanda. Yo voy a hacer un comentario. Yo puedo seguir preguntando, puedo seguir preguntando muchas más cosas, pero entiendo que como estamos ya un poco fuera de tiempo, pero alguien decía que quería hacer un comentario. ¿Quién? Sí, yo quería comentar sobre lo que le preguntaste también a Albert sobre la esclavitud infantil, decir que esto también pasa en el sector de la pesca y como dice Albert es también una voluntad de erradicarlo. Entonces yo diría que ahí, alineado con lo que dije antes, transparencia y trazabilidad. Saber qué pasa detrás del producto que comercializamos, que no siempre es fácil. El pescado es uno de los productos que más viaja. Se puede pescar en Argentina, ir a procesar a China, volver en un barco mercante, transbordarse en distintos puertos, pasar por distintos sitios y esa también es una voluntad que ha expresado Alcampo, ¿no? Trabajar por conocer qué es lo que pasa por detrás. Entonces es una voluntad y tiene que ser una exigencia. Es una voluntad importante. Yo tenía también un comentario a ese respecto para ti, Carmen, o
incluso Yolanda, si queréis comentarlo, pero es precisamente porque estabas comentando, Carmen, que la acuicultura es un sector que ha cogido un peso, bueno, prácticamente 50-50, ¿no? O 50% con otro, ¿no? Sin embargo, recientemente uno de los informes de Greenpeace pues señala que cada año, pues países como Mauritania, como Senegal, como Gambia, se está pescando allí un tipo de pescado que va a ser alimento, ¿no? para la industria, para la acuicultura, ¿no? Alimento para criar esos peces. Claro, ¿qué pasa? Pues que se pone en riesgo la seguridad alimentaria en esos países que a su vez son dependientes de la pesca, ¿no? Para su propia alimentación, ¿no? Supongo que lo tenéis perfectamente detectado y cómo hacemos que coexista todo, ¿no? Porque seguro que hay espacio para que coexista todo. Bueno, esto se ha puesto muy, muy en el foco ahora mismo en el noroeste de África. Es algo que también, que por ejemplo en Chile, en la pesquería de anchoveta, se viene pescando desde hace muchísimos años, ¿no? Para fabricar esas arenas y esos piensos de pescado. Lo importante es que haya, como tú comentabas, una integración, y yo creo que la base está en que la pesquería en sí misma sea sostenible. Es decir, si tenemos una producción sostenible, seremos capaces de ver qué parte, por supuesto, hay que priorizar la seguridad alimentaria y hay que buscar otras maneras de que ese crecimiento de la acuicultura no pase por un aumento de los stocks pesqueros, porque entonces, como hemos dicho, si no hay mucha más capacidad de crecer en el ámbito de la pesca, lo que no puede ser es que la presión se ejerza o se retire para ese incremento de la acuicultura. Entonces, lo primero es asegurarnos que los stocks de los que se está pescando, tanto para consumo humano o en cierta medida para producción de harinas y aceites de pescado, sea sostenible. En este aspecto, en Mauritania hay un proyecto, a pesar de que se ha puesto mucho en el ojo del huracán ahora mismo la situación allí, en Mauritania hay un proyecto de mejora pesquera, se trabaja, el sector privado, algunas empresas trabajan directamente con el gobierno de Mauritania para asegurarse que la gestión de estos recursos pesqueros es sostenible y a partir de ahí ver cómo repartir y cuál es la parte que debe ir asegurar, ¿no? que esa seguridad alimentaria se cumple y qué parte podría ir a la industria de fabricación de piensos. Pero bueno, Yolanda, por supuesto, ¿quieres añadir alguna cosa, Yolanda? Bueno, justo es que hace poco hemos estado hablando de este tema, ¿no? Y lo que estamos trabajando en esto que se comentaba antes, ¿no? En tener toda la trazabilidad y de dónde viene cada uno de los componentes, dónde viene el pienso, cuál es el fabricante del pienso, dónde se elabora el pienso, cuáles son las materias primas. Y en ello estamos trabajando, ¿no? Estamos profundizando para evaluar el riesgo y tomar decisiones al respecto. Si aquí hay riesgo y no se respetan una serie de condiciones, pues cambiar nuestro foco. En eso estamos ahora mismo, ya tenemos el primer mapa para la toma de decisión. Pero es que además nos hemos puesto en contacto con las asociaciones de acuicultura para proponerles estudiar la viabilidad de que nuestros residuos de pescado, de nuestros mostradores de pescadería, aquel producto o aquellos restos, ¿no? del preparado que hacemos para nuestros clientes se pudieran derivar, ¿no? Para hacer este tipo de piensos y harinas. Y en ello estamos, ¿no? Estamos trabajando también de forma paralela en ver si este proyecto es viable, qué requisitos tiene, y son proyectos a medio plazo. Hay que empezar a trabajar en ello y probablemente tengamos que hacerlo en conjunto con el resto del sector retail para tener una cantidad suficiente, ¿no? de este material para hacer este pienso. Bueno, pero pasito a pasito, ¿no? Piano a piano, se va haciendo el camino, ¿no? Con ello, Alcampo desde luego lo ha empezado, nos lo habéis demostrado, yo decía, hechos y realidades en este informe, de manera que muchas gracias a todos los participantes, Yolanda, Carolina, Carmen y Albert, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado a todos. Aquí termina este encuentro, Comercio Ético y Responsable de Alcampo, pero antes de despedirnos vamos a ver un vídeo con las cifras relevantes de ese informe de actividad y responsabilidad social corporativa 2020 de Alcampo. De nuevo, muchísimas gracias a todos, participantes e invitados, y hasta siempre. Hasta luego. Gracias. Gracias.